hemos llevado a cabo algunas reuniones en la ciudad de Washington con el gobierno federal de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Hemos tenido reuniones con el asesor de seguridad, el general McMaster, con el asesor, el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, y con el asesor senior del presidente, Jared Kushner. El motivo de las reuniones del día de hoy en Washington fue un motivo muy específico. Fue expresar al gobierno de los Estados Unidos nuestra grave preocupación a la posible política anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de separar las familias mexicanas a su arribo. Es una preocupación que hemos ya expresado previamente al Departamento de Seguridad Interior y que el día de hoy de manera directa hemos expresado a la Casa Blanca. El gobierno de México reitera que tenemos la absoluta disposición para llegar a buenos acuerdos, a tener un diálogo siempre constructivo con el gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando se respeten principios fundamentales, entre ellos, en primer lugar, los derechos humanos de las y los mexicanos en los Estados Unidos. Y creemos que separar las familias a su arribo, con independencia de las razones que motiven una política de esta naturaleza, representa atentar contra la integridad de la unidad fundamental de la vida social, que es la familia. Hemos expresado a distintos funcionarios de la Casa Blanca esta preocupación y que se da en el marco de una conversación amplia, una conversación seria, respetuosa, en la que el gobierno mexicano ha dejado muy claro cuáles son sus principios, cuáles son nuestros objetivos y, por supuesto, cuáles son nuestros límites. Quiero afirmar también, y esto en alusión a algunas notas de prensa que he encontrado el día de hoy, que también a la Casa Blanca hemos reiterado nuestro rechazo claro a la aplicación unilateral de disposiciones del gobierno de los Estados Unidos hacia México. Y me refiero de manera específica a la intención de que pudiera haber, desprendiéndose de los memoranda de implementación publicados por el Departamento de Seguridad Interior, en los cuales se abre la posibilidad, o mejor dicho, la intención del gobierno americano de deportar a México a nacionales de otro país. Las decisiones de quién entra a México las toma México y solamente México. Y así lo hemos expresado con claridad directamente al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Interior, y hoy lo hemos reiterado de manera clara al equipo de la Casa Blanca. La conversación entre México y Estados Unidos continúa. Hay muchos temas en la agenda bilateral. Sabemos que es un proceso complejo, es un proceso que tendrá todavía un camino de meses, de muchas reuniones de trabajo. Esta no es la primera reunión de trabajo que tenemos con funcionarios de la Casa Blanca. No será, por supuesto, la última. Seguiremos con un trabajo constructivo. Tenemos una comunicación cercana y cotidiana con el gobierno de los Estados Unidos. Por cierto, el día de hoy se está reuniendo, dentro de unos minutos, se estará reuniendo el secretario de Economía de México con su contraparte, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, el señor Wilbur Ross. Y esto, asimismo, como la reunión que tuvieron aquí en Washington hace un par de días, los secretarios de Hacienda y Crédito Público de México con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, o las reuniones que tuvimos en México con el secretario de Seguridad Interior y el secretario de Estado, muestran que esta es una relación que tiene una gran dinámica, una relación de un contacto muy cercano y una relación de trabajo constructivo. Creo que es importante destacar que hemos tenido siempre una gran apertura por parte del gobierno mexicano, por parte del gobierno norteamericano hacia las posiciones de México. Tenemos diferencias que son claras, que son públicas, que son notorias,
Sin embargo, seguimos trabajando por la ruta del diálogo, del respeto mutuo y, lo más importante, la reafirmación de la soberanía de México en su relación con Estados Unidos y con todo el mundo. Ricardo. Sí, canciller, gracias. El canciller tiene, perdón, un disclaimer, tiene poco tiempo para preguntas. Vamos a tratar de tomar las más posibles. Tiene que tomar un avión a La Habana. Díaz Briceño, de Reforma, por favor. Canciller, muchas gracias por el tiempo. Una breve pregunta sobre comercio. Ayer el secretario de Comercio, Wilbur Ross, estableció el calendario de una posible renegociación del NAFTA empezando a finales de este año 2017. ¿Este calendario le conviene a México, considerando que hay un proceso electoral en 2018 y que el proceso duraría un año al menos, dijo el señor Ross, el proceso de renegociación? Mira, te comento, gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta respecto al tema comercial, que por cierto es un tema que conduce la Secretaría de Economía en estrecha coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, como en todos los temas de la relación bilateral. Vi también la entrevista con el secretario Ross y platiqué del tema particularmente con el director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, y lo que nosotros esperamos es que las conversaciones formales en materia comercial inicien a mediados del año, que inicien las pláticas formales probablemente en junio o en julio. Esto una vez se concluyan primero el proceso de consulta que está llevando a cabo la Secretaría de Economía en México y también el trámite de consulta legislativa que tendrá que llevar a cabo el gobierno de los Estados Unidos conforme a las propias disposiciones de su normatividad interna. A partir de ese momento iniciarán las conversaciones formales que podrán tomar un proceso normal de discusión de varios meses. Y esto es lo que nos podría llevar a que posibles acuerdos en materia comercial se concretaran hacia finales del año. Pero sí quiero ser preciso, y esto con base en las conversaciones que hemos sostenido el día de hoy en la Casa Blanca, que estamos cada uno de los dos países llevando a cabo sus propios procesos para estar en condiciones de iniciar formalmente el diálogo en materia comercial hacia finales del mes de junio o tal vez a principios del mes de julio. Esto, insisto, es una materia que conduce la Secretaría de Economía. Los detalles al respecto los dará el secretario Guajardo. Canciller, señor Pedro, si me permite, muchas gracias. Pablo Gaso, con Univisión. Un par de preguntas. La primera es, como país soberano, obviamente México tendría el derecho a aceptar y a no aceptar a quien quiera de regreso a México, pero ¿están ustedes abiertos a la posibilidad de negociar con Estados Unidos sobre el retorno de no mexicanos y de procesar todo el andamiaje legal desde México, o es un no rotundo? Y la segunda pregunta, si me permite, canciller, sería... Ya te iba a ganar la respuesta. Existe el 40% de disminución de personas que están cruzando la frontera en el primer año, en el primer mes. Si piensa usted que esto es debido a la política migratoria del presidente Trump, tal y como ellos dicen. Lo quiero decir con todas sus letras. No. México es un país soberano y solamente México decide, en ejercicio pleno de su soberanía, quién entra a México y quién no entra a México. Estamos más que abiertos a continuar la coordinación en materia migratoria con respecto a la repatriación de mexicanos hacia el territorio nacional, como lo hemos venido haciendo con la administración anterior y como ha venido ocurriendo también con la administración actual. Sin embargo, y así se lo expresamos con absoluta claridad al secretario Kelly y al secretario Tillerson en la Ciudad de México hace 2 semanas, la decisión unilateral o la propuesta de que se envíen a México personas de otra nacionalidad como parte del trámite migratorio hacia los Estados Unidos es una idea que tendría, primero, graves problemas legales desde el punto de vista mexicano y que, por supuesto, vulneraría de manera grave la soberanía de México. Insisto, solo le compete a México y a los mexicanos decir quién entra a nuestro territorio nacional. Con respecto a la tendencia de las cifras de aprehensiones y deportaciones, creo que lo que hemos visto en los últimos 10 años es una transformación muy importante del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos. Desde hace varios años, y lo hemos dicho muchas veces, el fenómeno migratorio ha cambiado. Hoy la migración neta entre México y Estados Unidos
es negativa desde el punto de vista de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay más mexicanos que salen de Estados Unidos que mexicanos que llegan a Estados Unidos cada año. Y cada año estamos observando una tendencia decreciente en el número de mexicanos que entran a los Estados Unidos. Hemos visto, por otro lado, un incremento en el número de nacionales de otros países, principalmente de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que intentan cruzar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, pero el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos ha venido declinando. ¿Significan estas cifras recientes un cambio de tendencia? Es prematuro para observarlo, estaremos viendo las cifras, pero todo indica que esto es una continuación de una tendencia importante que hemos observado en los últimos años. José López Zamorano de Notimex, y luego Dolia, y luego allá atrás la agencia de señor presidente, se comentó, se habló en la reunión de la posibilidad de restablecer el diálogo a nivel presidencial entre el presidente Trump y el presidente Peña Nieto, y se sigue la insistencia de la Casa Blanca sobre el tema del pago de multa. La respuesta es no y no, en ninguno de los dos casos, José. O sea, no fue tema de conversación, no hay ningún plan para una reunión entre los presidentes en un futuro inmediato, y el segundo tema no fue discutido. Dolia Esteves y después allá atrás, por favor. Dolia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, canciller. Bienvenido, embajador. De vuelta aquí a Washington. Gracias. Una pregunta bastante light le quisiera hacer. Viniendo de ti, Dolia, too good to be true. Quiero romper mi perfil. Too good to be true. La prensa en Estados Unidos, particularmente en Washington Post, dijo que el señor Kushner, quien aparentemente tiene una relación que antecede a su posición de canciller, no conoce mucho sobre México y que incluso ha pedido recomendaciones de lectura para conocer mejor la historia, o más bien conocer a la historia mexicana y estadounidense, la historia bilateral, una historia pues muy conflictiva del pasado, y no sabemos si en el presente también. Yo quería preguntarle, ¿usted le ha recomendado alguna lectura al señor Kirchner como Distant Neighbors, Vecinos Distantes, o Unequal Partners del profesor Wayne Curb, o Límites a la Amistad de su antecesor Castañeda, o cualquier otro libro, incluido el mío, El Embajador, para que conozca mejor esta relación? La respuesta, Dolia, es no y no. No me ha pedido ninguna recomendación al respecto, y por lo tanto yo no le he hecho ninguna, recomendación al respecto. Gracias, Dolia. La agencia F, luego Jesús, y la última para perdón. Muchas gracias. Lidia Lea, de la agencia F. Quería saber si en sus reuniones en la Casa Blanca, cuando usted ha expresado esa reticencia de México a aceptar el tema de la separación de las familias en la frontera, ¿cuál ha sido la respuesta de la Casa Blanca? ¿Ha habido alguna flexibilidad por su parte? Y luego, si nos puede aclarar, volviendo a la pregunta de mi compañero de misión, si usted comparte el análisis de la Casa Blanca de que este descenso de las detenciones en la frontera se debe a las medidas de Trump. Bueno, es importante para poner en contexto esta pregunta que la posición de México respecto a esta posibilidad fue expresada hace ya 2 semanas al más alto nivel y con toda claridad. Por lo tanto, lo que expresamos hoy a la Casa Blanca fue una reiteración de esta postura que a nadie sorprendió. Es una postura que ya conocen, y no fue el tema central de la discusión o de la conversación, que fue una conversación cordial y constructiva. El tema fundamental que motivó esta reunión, o estas reuniones, porque fueron, insisto, 3 reuniones diferentes, es externar nuestra preocupación, como lo hicimos hace un par de días ya al Departamento de Seguridad Interior, sobre esta posibilidad, porque así se nos ha expuesto y se ha expuesto también a la opinión pública, la posibilidad de separar a las familias, particularmente separar a los menores de edad de sus padres al momento de llegar al territorio de los Estados Unidos. Esto es lo que motivó
nuestra presencia aquí en Washington antes de hacer un viaje a la ciudad de La Habana, en Cuba, a donde estaré viajando el día de hoy en la noche para estar en reuniones de trabajo el día de mañana. Hicimos este viaje breve, muy breve, a la ciudad de Washington con este motivo central. Naturalmente, como parte de la conversación, retomamos otros temas, incluyendo el reiterar de manera clara una posición que ya es conocida por el gobierno de los Estados Unidos, y repito, es una posición clara que es un ejercicio de la soberanía de un país como es México. Con respecto a la otra pregunta, insisto, las cifras de un mes no pueden analizarse como una tendencia. Antes de conocer cuáles son las causas que motivan una cifra, hay que, creo, esperar, como se hace, por ejemplo, en análisis de las cifras macroeconómicas o en análisis del clima, pues hay que conocer las tendencias. ¿Qué pudo haber alterado las cifras en febrero? Pues puede haber habido muchos factores, y no nos corresponde a nosotros entrar a la discusión específica de qué es lo que haya ocurrido. Lo que sí podemos observar es que desde hace casi 10 años tenemos una declinación consistente de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, y claramente esta disminución está continuando. No podremos, creo que, opinar o dar una opinión o algún análisis sobre este fenómeno en caso de confirmarse a lo largo de los próximos meses esta cifra como una tendencia. Hoy es solamente una cifra sobre un mes en particular, en el cual que se da además al cambio de administración. Canciller, primero, qué bueno que ya reconoció a Dolia. Había dicho que no la reconocía en un comunicado. ¿verdad? Yo siempre la he reconocido, porque creo que no la conoces, nuestra jefa de prensa en la secretaría, pero yo la conozco. Yo la conozco muy bien, y espero que Dolia escriba un segundo volumen al libro de los embajadores para que incluya a Jerónimo Gutiérrez. Cuando me pida recomendaciones sobre libros. Yo le quiero hacer rápido 2 preguntas. Primero, dando seguimiento a lo que le preguntó Pedro Briceño. Ross también dijo que en las negociaciones o renegociaciones México y Canadá tienen que hacer concesiones. Bueno, pues estamos en esta conferencia de prensa en vivo del canciller mexicano Luis Videgaray allá en Washington, después de haberse reunido con funcionarios norteamericanos, y bueno, pues estábamos escuchando los comentarios que hizo después de sostener estos encuentros de trabajo. Y bueno, pues de esta manera hemos llegado al final. Vamos a regresar de nueva cuenta a la conferencia del canciller Luis Videgaray. Sobre la posición de México respecto a la negociación comercial o cualquier otro aspecto de la relación con Estados Unidos, México solamente va a aceptar cambios a un acuerdo internacional, incluido el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, si son en beneficio de México y de los mexicanos. Esto es un principio y es parte de nuestros objetivos fundamentales que ha dictado el presidente de la República. Por supuesto que estamos dispuestos a revisar el Acuerdo de Libre Comercio. Es un tratado que tiene más de 20 años de antigüedad de haber entrado en vigor. El mundo ha cambiado. Hay sectores que simplemente no existían en aquel entonces, otros que han tenido un cambio radical en su regulación, como por ejemplo el sector de las telecomunicaciones o el sector energético. Hay cosas que se pueden sin duda mejorar en el tratado, pero mejorar en beneficio de las partes. En este caso, el interés de México será aceptar o proponer modificaciones que correspondan al interés nacional y de los mexicanos, de las empresas mexicanas, pero sobre todo de los trabajadores y las trabajadoras mexicanas. Y eso es lo que va a guiar nuestra actuación, y eso nos debe de dar una enorme confianza y una gran tranquilidad de que México tiene mucha experiencia en negociaciones comerciales. Tenemos un extraordinario equipo de profesionales probados en la Secretaría de Economía, que han conducido negociaciones comerciales ya con 46 países, y sin duda las modificaciones que se hagan al tratado comercial con América del Norte, con Canadá y con Estados Unidos van a ser las que convengan a México.
y eso es el interés del gobierno de la República y eso es lo que vamos a hacer. Hablé el día de ayer con el secretario Tillerson, acordamos vernos en un par de semanas, probablemente en un par de semanas, a las otras semanas. Sí, sería ahora en Washington. Este fue un viaje muy breve de mi parte, pero hablé con él, hablé ayer con él en la noche, le comenté que estaríamos aquí, aprovechamos para comentar, darle continuidad a algunas iniciativas, darle seguimiento telefónicamente a algunas iniciativas que acordamos cuando estuvieron en México, por ejemplo, el llevar a cabo un encuentro con los países del Triángulo Norte de Centroamérica en los próximos 2 o 3 meses para discutir políticas de desarrollo, no de control migratorio, sino de desarrollo en estos países, y acordamos vernos, insisto, en las próximas semanas, en las próximas 2 o 3 semanas. Tenemos una relación extraordinariamente fluida con el Departamento de Estado, desde con la embajadora Jacobson y por supuesto con el secretario Tillerson, quienes juegan un papel fundamental, como cualquier cancillería en el mundo, en coordinar la relación con todos los interlocutores. Sin embargo, en este caso, quisimos, más allá de comunicar nuestra postura al Departamento de Seguridad Interior, que fue donde provienen estas declaraciones, a la propia Cancillería norteamericana, es decir, al Departamento de Estado, creímos que era importante hacer llegar un mensaje directo a la propia Casa Blanca respecto a esta preocupación, algo que nos parece francamente una posibilidad grave, que sería la separación de las familias que ingresan al territorio de los Estados Unidos, particularmente las familias mexicanas. Y la última, por favor, ahí atrás. Hola, David Lauder with Reuters. ¿Podemos tomar 2 preguntas? ¿Podemos tomar 2 preguntas más? Sí, puede ser. Y después. Gracias, Tracy. Después vamos con David y terminamos, si les parece bien. Bueno, el programa de salud que me ¿Puedo hacer la pregunta? Si quieren responder en inglés, puedo. Si quieren que conteste en inglés, puedo contestar en inglés, lo que tú prefieras. No, es tu decisión. When you raise this issue of the separation of families at the border, children from their parents, they told you that, well, it's our right to do it. Is that what they told you? What the White House told you when you raised that issue? I didn't say that. Okay. I didn't say that, and they didn't tell me that. What did they say? They didn't tell me that. What No. was their answer? This is something that they are only thinking about. This is not a decision, and we wanted to make very clear what our concerns are and what our position is. Okay. Yeah. And then the other question, you said that you did speak to Tillerson last night by telephone, I assume, not in person. Yeah. Correct. Because many people here see the fact that you did not go to the State Department, and the State Department didn't even know you were here, signals an interest in going directly to Trump and his people and kind of marginalizing. I already answered that question. We informed, as soon as the trip was set up, we informed the State Department through Ambassador Jacobson in Mexico, and I spoke to Secretary Tillerson last night. We'll continue to work. Yeah, yeah. We expect to meet. Within the next 2 or 3 weeks, I'll be coming to Washington to meet with Secretary Tillerson. In person. Okay. Yeah. And you should expect that we see each other quite frequently. Nos repite en español la parte esta de que le respondió en la Casa Blanca, por favor, secretario. Si es tan amable, nos repite en español lo que le dijo la Casa Blanca. La Casa, ante nuestra grave preocupación por la posible separación de las familias mexicanas, la respuesta que tuvimos del gobierno de los Estados Unidos es que esta es algo que están estudiando la posibilidad de hacerlo, que no es una decisión tomada, y de ahí la pertinencia, lo importante de expresar con toda claridad y al más alto nivel la grave preocupación del gobierno mexicano por la posible política de separación de las familias, de separar a los niños de sus padres. David Lauder with Reuters. Please forgive my English. In your discussions today with the Disculpe mi español usted. In your meetings today with the Trump officials, did you present them with any message on trade issues that might deter them from taking unilateral actions that might be outside the WTO, such as unilateral tariffs?
say, perhaps telling them that Mexico is prepared to retaliate if the United States goes beyond those rules? No, we have not started yet any trade talks, any formal trade talks, and the trade conversation is being conducted by our Secretary of the Economy, who, by the way, is meeting right now with Secretary Ross. En este momento el secretario de Economía se va a reunir con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Sin embargo, estamos abiertos a las conversaciones para tratar de resolver el Tratado de Libre Comercio y mejorar el tema de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, entre dos países, Estados Unidos, México y Canadá, quienes están involucrados en el tratado. Estamos buscando tener un tratado constructivo que beneficie a los tres países. El Tratado de Libre Comercio es la segunda cuestión que quiere abordar el gobierno de Estados Unidos después de que llegó Donald Trump a la presidencia. Y es una oportunidad de que sigamos trabajando conjuntamente los tres países. Gracias a todos. Disculpen que vaya corriendo, pero tengo que llegar a La Habana. Gracias. Llevo la amistad del pueblo de México a 30 años.